Hola mis amigos, es un placer estar con vosotros nuevamente para seguir meditando juntos en la palabra de Dios. Continuamos con la parábola del Hijo Pródigo. Qué maravillosas lecciones, cuántas enseñanzas encontramos de labios de Jesús cuando Él nos habla y nos explica cuál es finalmente el camino al reino de los cielos. Y decíamos al inicio de esta serie que estas parábolas que están en el capítulo 15 de Lucas son la respuesta de Jesús cuando se lo acusa de juntarse con los pecadores, de relacionarse con aquellas minorías marginadas de sus días, con los publicanos y con los pecadores. Y estas tres parábolas son esa respuesta, para mostrar de qué manera es Dios, para mostrar cuál es el carácter de Dios, la forma en que Dios desea perdonar, salvar, restaurar, reencaminar la vida de sus hijos, darles a todos la oportunidad de vivir la salvación eterna. Estas parábolas muestran el corazón amoroso de Dios, el gozo y la alegría de Dios por aquellos que se dejan amar por Él, por aquellos que se dejan querer por Él. La tercera parábola, la del Hijo Pródigo, tiene una cantidad de enseñanzas para nosotros. Hemos hablado de qué puede significar vivir perdidamente. Y hemos mencionado, entre otras cosas, que esta expresión que encontramos en el capítulo 15, versículo 13, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, tiene que ver con que muchas veces nosotros, defraudados por la iglesia, por la familia, por la fe que hemos elegido o que se nos ha transmitido de alguna manera, nos alejamos de los caminos de Dios, nos desconectamos de la vida religiosa, de la vida espiritual. No siempre vivir perdidamente significa, hemos dicho, llevar una vida disoluta. Se puede vivir perdidamente cuando dejamos de contemplar a Jesús, cuando no miramos a Jesús y cuando nos alejamos de Jesús, cuando no nos congregamos, cuando no nos relacionamos con el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, cuando elegimos vivir una vida sin conexión con nuestros hermanos, sin practicar aquello que se llama la comunión de los santos, la común unión de todos aquellos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Cuando nosotros no ponemos nuestras vidas al servicio del Señor, cuando no utilizamos nuestros dones para la gloria de Dios, estamos viviendo perdidamente, estamos dilapidando la fortuna que Dios nos ha dado, el gozo de la salvación, el perdón, la vida eterna, los dones y los talentos que tenemos, que podríamos utilizarlos para la gloria de Dios, los estamos malgastando. Hemos dicho que quizás defraudados por la iglesia, por familias, por personas, nos alejamos del redil. Y eso nos lleva, como dice este texto, a desperdiciar los bienes que Dios nos ha dado, viviendo perdidamente. Pero también, cuando nos dice aquí la palabra de Dios, que este hijo que pide la herencia se aleja, se aparta y finalmente desperdicia esos bienes, viviendo perdidamente, también se refiere a cuando nosotros elegimos vivir en la anomía, cuando nosotros elegimos vivir fuera del marco de la ley de Dios, del marco de la voluntad de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo, entre otras cosas, unas palabras que son muy, pero muy importantes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa esto, querido amigo y amiga que me escuchas? Significa que si nosotros realmente amamos a Jesús, vamos a andar en sus caminos, vamos a andar en obediencia a su voluntad. Una obediencia que va a ser el fruto del amor. Porque hay muchas maneras de obedecer, pero hay una sola obediencia que es la que Dios acepta, la obediencia por amor. Cuando nosotros amamos a Jesús, procuramos agradarle, intentamos hacer su voluntad, seguir en sus pisadas, andar como Él anduvo, que es lo que expresa San Juan en su primera epístola, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Cuando amamos a Jesús, finalmente queremos imitarle, vivir una vida semejante a la de Él, porque sabemos que de esa manera no solo seremos felices, sino que podremos hacer verdaderamente felices a otros y ser una bendición para este mundo. Ser semejante a Jesús
nos transforma en canales de bendición a través de los cuales la gracia y la compasión de Dios puede fluir para llegar a otras personas. Pero eso solo puede darse a través del amor, si realmente amamos a Jesús. Ahora bien, ¿cómo uno llega a amar a alguien? Muy simple. Cuando alguien nos impresiona, nos impacta, cuando alguien toca nuestro corazón, se despierta una atracción hacia esa persona y surge la chispa del enamoramiento. Permíteme que compare esto en nuestra relación con Jesús. Si nosotros nos sentimos impactados por Jesús, por su imagen, por su presencia, por su carisma, por sus palabras, por sus enseñanzas, si nos dejamos impresionar, si admiramos a Jesús, es muy difícil que no amemos a Jesús. No te estoy hablando de amarle desde un punto de vista sentimental. Estoy hablando de amar a Jesús con ese amor que es un principio que va a regir nuestra vida, nuestra conducta. Amar a Jesús porque le admiramos. Amar a Jesús porque tenemos gratitud. Amar a Jesús porque hemos visto la forma en que Él nos trata. Amar a Jesús porque hemos comprendido todo lo que Él ha hecho por nosotros para que nosotros finalmente podamos tener esperanza, podamos tener seguridad de perdón, podamos tener vida eterna y podamos vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Amar a Jesús por las segundas oportunidades que Él constantemente nos da. Si amamos a Jesús, si nos enamoramos de Jesús, finalmente viviremos para su gloria y para su honra. Si me amáis, dijo Él, guardad mis mandamientos. Y entonces no andaremos, como dice el texto, desperdiciando el bien de la vida, el bien de los dones, el bien de los talentos, el bien de poder ser un instrumento en las manos de Dios, desperdiciando eso, viviendo perdidamente alejado de Dios. Si amamos a Jesús, no intentaremos llenar el vacío existencial que hay en nosotros con cosas o con personas, porque estaremos llenos del amor a Jesús y del amor de Jesús. Lamentablemente, en este mundo, muchas personas no abren sus corazones a la presencia del Señor y están vacíos. Tienen nombres de que viven, como dice el libro de Apocalipsis, pero están muertos, muertos espiritualmente, sin esperanza, sin Dios, ajenos a las promesas de Dios, sin ilusión espiritual, sin anhelos de la vida eterna, sin un sentido de trascendencia, sin una conciencia expandida para poder comprender la dimensión espiritual de la vida y tener, por lo tanto, una auténtica salud, que es el bienestar físico, mental, social, pero también espiritual. Pero cuando vamos a Jesús, podemos experimentar una renovación interior y nos alejamos de todo aquello que tiende a destruir nuestras vidas, porque no nos queremos llenar con cosas que nos dañan. ¿Cuántas personas destruyen su vida para llenar ese vacío interior, metiéndose en el mundo de las drogas, llenando ese vacío con las alucinaciones que producen las drogas, con las sensaciones que producen las drogas? Puede ser el alcohol, pueden ser drogas duras, puede ser el sexo, puede ser el juego. ¿Cuántos vicios? El tabaco. ¿Cuántas cosas? El desenfreno, la lujuria. ¿Cuántas cosas usamos los seres humanos para llenar el vacío interior? Pero cuando vamos a Jesús, todo eso desaparece, porque la presencia de Jesús nos llena. Y lo que dice San Pablo se transforma en una realidad. Cuando él escribe su carta a los romanos, en el capítulo 6 expresa lo siguiente: así también vosotros, que amáis a Jesús, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos para hacer el mal, sino presentaos a Dios, vosotros mismos a Dios, como quienes ahora están vivos porque han venido entre los muertos,
y presentad vuestros cuerpos a Dios para ser instrumentos de justicia, de bendición. Porque el pecado, la anomía, la transgresión, no va a tener poder sobre vosotros, porque no estáis ya bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Acepta el amor de Dios, enamórate de Jesús, disfruta de la gracia redentora de Dios y tu vida será transformada. Y no tendrás que vivir perdidamente, dilapidando la fortuna de la vida, de la existencia, de tus dones, talentos y la posibilidad de ser una bendición para otros. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.